Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo, wow, wow. ¿Cómo andan por ahí de este lado un tal Jorge Elbaum haciéndole la pata a Sandra Russo en sus vacaciones? Con ustedes acá en Jugo de Limón, vamos a presentar el programa como siempre lo hace Sandra, enviando, compartiendo el número de teléfono de la radio para que envíen mensajes. 11 3200 0530, 11 3200 0530, y así empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, esta primera columna editorial, obviamente después de un fin de semana aciago, con noticias terribles y dolorosas que sin duda serán un punto de inflexión en la historia de América Latina y del Caribe, quiero irme echándolo con algunas apreciaciones y con algunos testimonios y videos que hemos recolectado junto con Vicky Nardone, que nos ayuda fuertemente a poder transitar estos programas. En principio, algunas consideraciones antes de pedirle a Vicky el material que ha editado. Las iniciativas para responder a esta flagrancia o esta ofensiva imperial es el título de esta primera columna, y creo que es relevante posicionarse en términos de ofensiva o de resistencia respecto a esta brutalidad imperial, porque la alternativa que veo que se está desarrollando, lo leo en los medios, lo veo incluso en compañeros que asumen una situación derrotista, es empezar la lógica de las culpas, de las traiciones, qué es lo que se hizo mal, que por supuesto uno puede ver eso, pero no en el medio de una situación de guerra que es la que está viviendo todo el continente, pero específicamente nuestros hermanos de Venezuela. Y digo esto porque frente al poder y frente al shock que supone en este caso el secuestro, el bombardeo y cierta capacidad militar indudable que tiene Estados Unidos, muchos sujetos, muchos actores e incluso comunicacionales tienden a rasgarse las vestiduras, a decir, bueno, en realidad esto es un fracaso, hay que plantar bandera, todos han traicionado, incluso la actual presidenta que ha asumido hoy, Delcy Rodríguez también, etcétera, etcétera. Y eso es obviamente bocado de cardenal para el imperio, ¿no? Que es lo que busca siempre en toda guerra, que no es solamente una derrota militar, un reacomodamiento geopolítico, sino fundamentalmente una derrota moral. Esto ha sido analizado fuertemente en los materiales de teoría de la guerra, sobre todo por Carl von Clausewitz, que planteaba que el punto central de una ofensiva militar de ninguna manera es vencer en términos militares al enemigo, sino que el enemigo acepte la voluntad del vencedor. Y el enemigo acepta la voluntad del vencedor cuando se siente derrotado, desanimado, cuando ha sido quebrado moralmente, más allá de una situación que indudablemente uno no puede desconocer como un golpe enorme, no solamente, insisto, para el chavismo, para Venezuela, para las lógicas emancipatorias de nuestro continente, sino obviamente para todos aquellos que hemos sufrido estas 72 horas, viendo no solamente los muertos que ha producido el bombardeo dentro de Caracas y en otros lugares, sino la sensación de poder que impone
bélico, en este caso, un fascista como Trump desbocado, que de alguna manera se cree que con esto tiene garantizado una autopista de imposición a largo plazo. Y eso, frente a estas situaciones, uno lo que tiene que hacer es posicionarse, creo yo, históricamente, ¿no? Esto ha sucedido en muchos momentos, esto es la Blitzkrieg, haciendo una comparación un poco forzada, por supuesto. Es un momento de despliegue de una capacidad enorme en aquel momento de la Wehrmacht alemana, que arrasa, ¿no? Y que ese arrasamiento parece que no tiene límites y no tiene contención ni tiene superación posible. O lo podemos ver en América Latina en grandes momentos de las luchas independentistas, en el éxodo tucumano, en las derrotas que ha tenido en su momento Belgrano, que ha tenido también San Martín en Chile, o que ha tenido Bolivia, pero falta ver la otra parte, ¿no? Que es lo que invito a que podamos ver, que la historia no es un proceso lineal, sino que tiene momentos, obviamente, de derrota como la que estamos viviendo en toda América Latina, pero que la derrota nunca es final. En este marco, para hacer un análisis que a nosotros nos gusta y que Vicky encontró en Spanish Revolution, unos compañeros que hacen unos videos extraordinarios desde España, le pido si podemos escuchar ver y escuchar este primer video que hace una conceptualización de lo que sucedió este fin de semana. El mundo no se quedará callado. Este sábado, en Nueva York, en Barcelona, en Bilbao, en París, en La Habana y en muchos otros lugares, miles de personas han salido a la calle para decir algo muy simple. Lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela es un crimen internacional. Bombardeos, injerencia militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro no tienen nada que ver con democracia ni con derechos humanos. Tienen que ver con poder, con petróleo y con dominio. Donald Trump no se esconde. Habla abiertamente de tomar el control de petróleo, de riqueza y de negocio. Es colonialismo del siglo XXI, dicho sin pudor. La misma lógica que arrasó Irak, que sostiene dictaduras cuando conviene y que hoy normaliza la ley del más fuerte mientras destruye el derecho internacional. Aceptar esto es abrir la puerta a un mundo donde cualquier país puede ser bombardeado si estorba, si tiene recursos o si no obedece. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro. Por eso la gente se moviliza, porque el silencio también es complicidad, porque la soberanía no se negocia y porque frente a la impunidad la respuesta solo puede ser una: más calle, más conciencia y más dignidad colectiva. ¡Fuera, Yankees! ¡Fuera, Yankees! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees! ¡Venezuela! Bueno, algunas de las movilizaciones, iniciativas que también se hicieron en Buenos Aires el sábado frente a la Embajada de Estados Unidos, que se volvió a repetir hoy a las 5 de la tarde, convocada por las dos CTA, tuvo una conferencia de prensa a la mañana en la CTA Autónoma y en la calle Bartolomé Mitre al 6700, donde estuve y logré, tener algunos testimonios que quiero que uno a continuación de otro nos posibilite su escucha, Vicky Nardone. Los escuchamos a todos los testimonios. Acá con Hugo Cachorro Godoy, unas palabras en relación a esta conferencia de prensa que se hizo hoy en la CTA Autónoma a las 10 de la mañana. Contanos un poquito, más allá de que vamos a pasar el documento porque ha sido muy importante, cómo continúa esta lucha contra la lógica imperial y brutal de Estados Unidos. La decisión es que se multipliquen las acciones tanto de movilizaciones a nivel nacional como a nivel continental. Adolfo Pérez Esquivel fue muy claro en el sentido de que todas las organizaciones que estamos acá presentes vamos a tratar de articular en toda Latinoamérica. Y aquí en la Argentina vamos a reclamar al Congreso de la Nación que se expida en repudio a este ataque de guerra inadmisible de Estados Unidos y en reclamo de la liberación inmediata del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su compañera y esposa. Y también plantearemos
ante las Naciones Unidas y ante la OEA nuevas acciones y también a nivel jurídico. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Yasky, en la conferencia de prensa que se hizo hoy en la CTA a la mañana, y bueno, queremos una reflexión de él respecto a esta brutalidad imperial que está asolando América Latina. No, creo que un continente que se había mantenido ajeno a las guerras, a los ataques militares. En este caso estamos viviendo el inicio de un tiempo que puede ser de tragedia. Todavía estamos a tiempo de evitar entrar en un periodo en el que se naturalice la intervención militar de Estados Unidos y Norteamérica, reviviendo la doctrina Monroe en su peor expresión. Está claro que no se trata de narcoterrorismo, sino de apropiarse del petróleo, de los recursos naturales, y todas las naciones de América Latina, por un motivo o por otro, podemos caer en esa volteada que es la decisión de Trump de adueñarse del continente, de las democracias, porque en la Argentina ya vivimos la injerencia de otra manera. Esto es mucho más grave, y creo que lo que hoy dijo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en la conferencia nos expresa a todos. Hay que construir en América Latina una respuesta unificada de nuestros pueblos. Yo sé que no es el destino de los pueblos de América Latina volver a ser colonia de una potencia imperial. Sé que eso está arraigado en el pueblo, pero hay que expresarlo, hay que sacarlo de ese soterrado subsuelo en el que muchos de los latinoamericanos están viendo con horror esto. Hay que pensarlo en forma unida en una jornada de lucha continental. Muchísimas gracias. Una demostración de los sectores sociales, organizaciones sindicales, políticas, en repudio a lo que realmente ya, digamos, nos sorprende, y todavía estamos, ¿no?, un poco choqueados, ¿no?, de lo que pasó, porque lamentablemente no estamos preparados para ver este tipo de acciones. Pero bueno, estamos en un contexto difícil, en un contexto donde el imperio quiere volver a dominar Latinoamérica como en otros siglos, con otras décadas, y la verdad que bueno, hay que salir a repudiar, movilizar y bueno, y visibilizar lo que está pasando, ¿no?, y repudiar también el posicionamiento del gobierno nacional. Como diputado nacional que recientemente asumiste, si no me equivoco, el 10 de diciembre, ¿se piensa hacer algo, o los compañeros representantes digamos, vinculados a los sectores populares se van a pedir? Sí, claramente, bueno, ya hicimos un comunicado, ya hay distintos proyectos de repudio, que la verdad que no me gusta hacer proyectos de repudio, porque es la única herramienta pequeña que se puede llevar adelante, pero para que quede actas en el Congreso. Pero creo que la primera sesión después del 18, que empiezan las extraordinarias, bueno, va a ser un tema que va a dar que hablar en el Congreso, y hay que visibilizarlo en el Congreso, ¿no? Creo que, bueno, lamentablemente hoy están amenazando a Cuba, a distintos países de nuestra región, y la verdad que nos preocupa mucho. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Estamos en esta conferencia de prensa para rechazar la avanzada imperialista en la región, para decir fuera yanquis de Venezuela, fuera yanquis del Mar Caribe, reclamar la libertad del presidente Maduro y su esposa, y denunciar también la posición que tiene el gobierno argentino, que verdaderamente avergüenza, que no nos representa en absoluto. Argentina es un país sojuzgado por la deuda externa, por las políticas de los organismos financieros internacionales, y fundamentalmente con una ocupación colonial en Malvinas. Entonces, un país que tiene una ocupación colonial como el nuestro, que tenga una postura tan lamebotas, de un verdadero trapo de piso como tiene el gobierno de Milei frente a la política de Trump, tenemos que rechazarlo y decir que no nos representa en absoluto. Desde el PTS, en el Frente de Izquierda, estamos promoviendo la más amplia movilización con nuestra corriente internacional, corriente Revolución Permanente. Nos hemos movilizado estos días en varias ciudades de Francia, en varias ciudades del Estado español, en México, en Brasil y también aquí en Argentina. Creo que tenemos un desafío muy importante, que es promover la conciencia antiimperialista, volver a recuperar esa fuerza de conciencia anticolonial, antiimperialista, dejarse de saludar a los embajadores
de Estados Unidos como si fuesen gente que hay que reverenciar, nada de mates con los embajadores de Estados Unidos, porque la pelea es fuerte y es en la región. No podemos permitir que ataquen a un pueblo hermano que va a ser el que pague las consecuencias, como está pagando el pueblo cubano las consecuencias de tantos años de bloqueo. Entonces, yo siempre he sido opositora por izquierda al gobierno de Maduro, pero eso no me impide ver qué es lo que está pasando hoy en nuestra región y qué accionar concreto y en las calles necesita de toda la izquierda en este momento. Me parece un hecho gravísimo la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de su presidente. Me parece que no es un mensaje solamente para Venezuela, sino para el conjunto de América Latina y el Caribe. Estados Unidos, en su retroceso hegemónico, va a intentar apropiarse de lo que ellos denominan su patio trasero y apoderarse de los recursos naturales y tratar de suprimir de cualquier manera todos los gobiernos populares o que intenten tener algún gramo de autonomía, no importa que sean comunistas, de izquierda o simplemente mínimamente nacionalistas. Me parece que hay que tener o encontrar una respuesta de carácter regional a este problema. No es un problema de un país, es un problema regional. Amenazó a México, amenazó a Cuba, amenazó a Colombia, va a amenazar a Brasil. Intervino Estados Unidos en las elecciones de Honduras y en las elecciones de Argentina. Me parece que si no hay una respuesta integral, regional a esta amenaza imperial, vamos a tener un problema grave, estructural, que vamos a ser sometidos por muchos años. Estamos a tiempo de revertirlo, pero requiere, me parece, un nivel de conciencia alto y urgente del conjunto de las fuerzas democráticas de la región. Bueno, volviendo, quiero hacer un raconto de que estuvimos escuchando en principio a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, luego a Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, luego a Horacio Petragala, diputado nacional, a Miriam Bregman, diputada nacional del PTS, y a José Campagnoli del Movimiento al Futuro. Todos ellos hoy presentes en la conferencia de prensa que citaron también para esta marcha que se realizó hoy frente a la Embajada de Estados Unidos a las 5 de la tarde. Ahora, vuelvo un poco al concepto general que inicié con esta columna y que tiene que ver con que en este momento asumió, insisto, quien era la vicepresidenta, y hay una situación, por lo menos en Estados Unidos, estuve leyendo los medios tanto de derecha como, si se quiere, progres de ese país, de incertidumbre, porque al haber secuestrado en principio a Maduro y ponerlo a disposición de la justicia en Manhattan, entrar en un proceso judicial de cargos que obviamente los fiscales tendrán que probar. Es probable que, como en la Argentina, respecto a Cristina Fernández de Kirchner, puedan armarle infinidad obviamente de elementos para poder condenarlo, pero eso no cambia el tema del estatus hasta este momento, por lo menos, de continuidad institucional de Venezuela, que está basado en varios pilares. Obviamente uno, y es uno de aprendizaje permanente para la historia de nuestros países en la región, y que es la columna militar del chavismo, de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que más allá de su fracaso, si se quiere, en términos de poder repeler esta inserción, si se quiere, quirúrgica, con bombardeos previos a las bases y los radares donde estaban los misiles antiaéreos, más allá de eso, y quiero recordar algo que se sabe poco, pero que para mí me conmueve profundamente, y es el fallecimiento de 32 componentes de la seguridad de Maduro, enviados por la República de Cuba, que, como siempre, riega con sangre nuestro continente, defendiendo, como lo hizo en la Argentina en la época de la dictadura, donde varios de sus funcionarios fueron secuestrados y permanecen desaparecidos, ¿no? Y lo han hecho también, por supuesto, en África, en Angola y en muchos otros países. Digo, el fallecimiento en combate de 32 miembros de la seguridad Maduro, asesinados por esta inserción imperial. Más allá de eso, digo, en términos geopolíticos, ¿qué tenemos? Tenemos el repudio claro de la Federación Rusa, de la República Popular China, en un proceso de continuidad. Quiero dar un dato que después voy a desarrollar en una columna posterior, y es que Trump, por supuesto, le interesa
dos cosas, no solamente apropiarse del petróleo, perdón, sino además impedir los lazos de cooperación entre Venezuela y los BRICS, China, Rusia, etcétera, ¿no? Respecto a este último aspecto, la realidad es que hay contratos hoy, en este momento, hechos por la República Popular China, por empresas de la República Popular China y Venezuela, que llegado el caso, ante las amenazas del actual presidente de Estados Unidos, deberá violar esos contratos comerciales cuasi privados, y eso obviamente generará una situación de mucho enfrentamiento con Beijing. Así que veremos cómo continúa esta situación. Por supuesto es muy delicada, es muy dolorosa, ha sido violada la soberanía, pero frente a eso quedan dos opciones y voy terminando esta primera parte de esta presentación del programa. Una opción es ver qué se hace frente a eso, resistiendo y denunciando, repudiando y movilizando las conciencias para oponernos básicamente a esta lógica imperial que ya lleva bastantes décadas, si no decir un siglo o más de un siglo. Y por otro lado, obviamente, es empoderar a todos aquellos que a futuro necesitamos en nuestro país y en el resto de los países de nuestro continente tener proyectos de integración regional que puedan en su conjunto oponerse a este principio neocolonial que impone la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos en su época, en el segundo mandato de Donald Trump. Y ahí nos vamos a una canción que tiene que ver con esta primera parte del programa.
Bueno, aquí estamos escuchando al inolvidable Ali Primera haciendo Aquí abran la puerta, Ali Primera. Y creo que no sé si ya estamos, eh, falta para que entre. Quiero simplemente leerle una declaración del día de hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del representante de ese país. Textualmente: este es el hemisferio occidental y no vamos a permitir la presencia de competidores y rivales de Estados Unidos. No podemos dejar las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de adversarios de los Estados Unidos. Esto dijo el diplomático, el representante, el embajador de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad hoy. Es decir, lo bueno que salen del placar, digamos, ¿no? Que se transparentiza un poco, sobre todo la desesperación de una batalla estratégica que empieza a perder Estados Unidos y que ve que, en este caso, Venezuela quiere plantear desarrollo de cooperación con otros países, sobre todo con China, y Estados Unidos no lo quiere permitir. Ellos son los dueños no solamente del patio trasero, al cual humillan fuera de su territorio y dentro de su territorio al mismo tiempo al hacer cacerías humanas sobre latinoamericanos, sino también que saben que están perdiendo una batalla estratégica que incluso con esta prepotencia imperial no van a poder limitar. Sí van a poder hacer mucho daño, esto está clarísimo, lo hemos visto. Han matado casi 90 personas en Venezuela, han secuestrado a su presidente, la esposa de su presidente. Tiene mucha capacidad de daño, pero hay algo que es estructural y que tiene que ver, lo hemos explicado acá en Jugo de Limón en muchas oportunidades, ¿no? Que tiene que ver básicamente con un proceso tecnológico, yo digo schumpeteriano, económico, que es cuando determinadas fuerzas productivas, cuando determinadas capacidades de una sociedad empiezan a soltarse, como ha pasado en China desde la década del 70 del siglo pasado, en una población de casi 1.500 millones de habitantes, en una inversión del Estado sistemática en ciencia y tecnología que en términos sinérgicos contribuye al desarrollo productivo, explican que en solo 40, 50 años hayan logrado superar el Producto Bruto Interno Industrial total de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que Estados Unidos ve que está perdiendo un espacio comercial, económico con el resto del mundo. Recordemos que China es el primer socio comercial de Sudamérica, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial en conjunto del Centroamérica, pero obviamente y tiene el tratado con Canadá y con México que lo protege de alguna manera del hecho de que Canadá y México se vinculen por ahora con China, cosa que está empujando a que suceda. Lo ha dicho claramente la presidenta de México en las últimas semanas. Obliga, este año se vuelve a discutir la continuidad o no del Tratado Comercial México, que antes se llamaba del América del Norte, digamos, el Tratado Comercial del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, se vuelve a discutir y ahí existen claras intenciones por parte de Canadá y de México de discontinuarlo por los aranceles que les ha puesto a ambos países y por la prepotencia que Estados Unidos tiene respecto a México. Es decir, el proceso global que incluye que de cada $10 que se intercambian en el sudeste asiático, 7 los hace China, 2 los hace Europa, y 1 los hace Estados Unidos, 1 o 2 más o menos, el 20% apenas, bueno, lleva a una situación de desesperación. Entonces, Trump expresa esa desesperación de un elefante en un bazar, tratando de recuperar un tiempo perdido, tratando a la fuerza de forzar algo que no se resuelve en términos militares. Es decir, no va a poder matando, haciendo procesos de exterminio, de sustitución de gobierno, etcétera, desarrollarse
productiva y económicamente, y tratar de ganarle la batalla a su competidor. Eso puede ser en términos militares, digamos, podía ser en algún momento en términos militares respecto a la Unión Soviética, que fue una guerra, la Guerra Fría, que tuvo componentes militares e ideológicos, pero no tuvo en ningún momento Estados Unidos se vio desafiado estructuralmente por la producción soviética, cosa que es lo que está sucediendo ahora en relación a China. Entonces, digo, lo que hay que entender es que estos son manotazos de ahogado. Yo insisto, digo, vi mucha gente muy desanimada, sobre todo en las redes sociales, diciendo, bueno, se han dividido el mundo entre Europa para oriental y para Rusia, China para... Y hay un acuerdo en realidad entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Trump. Esos son macanas. Eso significaría, digamos, una especie de acuerdo Yalta, que incluso en Yalta nunca se logró tener continuidad. A los 10 años de Yalta estaba la guerra de Corea, a los 15 años de Yalta estaba la guerra de Vietnam. Es decir, las confrontaciones estratégicas, en este caso, que remiten a un Estado imperial que pierde relativamente su poder y que no soporta esa pérdida y que al mismo tiempo quiere recuperarlo en términos de coerción, bueno, la realidad es que esto va a generar cambios en la región. Va a haber todos los gobiernos que de alguna manera no sean onda Milei, todos los gobiernos que no sean arrastrados, cipayos, van a estar en una posición de profunda desconfianza frente a Estados Unidos, que no va a poder recuperar fácilmente. Esto ya pasó con los golpes militares en nuestra región, que generó en muchos momentos de la historia una situación anti-norteamericana muy profunda y que es parte de este proceso. Y digo que es parte del proceso porque en algunos, digamos, por ejemplo, en Argentina, un sector de la sociedad quisiera vivir en Europa, en Nueva York, en Miami, etcétera, y gran parte de eso es el núcleo duro que termina votando a un personaje como Milei. Hay otro porcentaje de la sociedad que tiene convicciones de identidad nacional, que se siente atraído por la historia propia, que no se siente disminuido ante ningún posicionamiento extranjero, que busca en todo caso reproducir una cultura propia y que tiene posiciones de resistencia política y también simbólica frente a la lógica imperial. Hay un tercer sector, hay que decirlo, en algunos países este tercer sector es más grande que otro, que funciona en términos de dicotómico. En algunos momentos se posiciona cerca del primer nexo o cerca del segundo, y muchas veces termina, sobre todo en procesos electorales, cambiando la aguja del proceso político, que es lo que pasó no solamente en la Argentina, sino en varios de los países de la región a partir de la ofensiva trumpista. Y ahí me meto en otro elemento, cómo el poder simbólico de la espectacularización fascista, recordemos que Trump es un empresario que saltó a la fama no como empresario, porque como empresario tuvo bastantes fracasos, quebró casinos, quebró empresas de construcción, se tuvo que relacionarse con la mafia en varias oportunidades, sino que se hizo famoso por una serie televisiva en la cual se comportaba como un, me acuerdo, yo no lo vi, pero he leído cosas que usted está despedido, ¿no? Fired, ¿no? No es apto, ¿no? Como una reivindicación de la crueldad patronal, que muchos personajes que admiran el poder y que se sienten muy resentidos frente a él terminan sintiendo algún tipo de fascinación por eso. Bueno, ese personaje llamado Donald Trump es muy amigo del espectáculo, y lo que ha sucedido también en Venezuela me parece que tiene ese clivaje, ¿no? Una lógica vinculada a la espectacularización que ya deben estar haciendo las películas de Washington, de Hollywood, para dar cuenta de esta operación, que sin duda
ha sido exitoso en términos militares para los Estados Unidos, que ha sido una gran frustración y una gran derrota para las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Esto no indica que como dije en la primera parte, que el proceso de lucha social, de lucha política y de lucha geopolítica continúen. Va a continuar, porque son procesos que no se limitan a una batalla de fin de semana, el secuestro de un presidente. Yo me preguntaban hoy en un medio creo que era de Rosario, y yo hacía referencia a una escena trágica, ¿no? que me viene a la memoria en muchas oportunidades, ¿no? Y que tiene que ver con el último momento de vida de Ernesto Guevara, frente a un soldado a quien enviaron a que lo remate porque estaba herido en la escuelita en Bolivia, el que le tiró, el que le disparó finalmente, recordó que Ernesto le dijo: lo mandaron a matarme, dispare, usted solamente va a matar a un hombre, ¿no? Esto, que parece una escena truculenta, también de heroísmo, por supuesto, remite a algo mucho más trascendental, creo yo, ¿no? De que las batallas tienen, por supuesto, actores significativos, relevantes, que empujan la historia, etcétera, etcétera, pero los procesos tienen una dimensión que no están articulados únicamente a seres humanos individuales. El proceso geopolítico que se está dando y que explica lo que dijo este embajador de Estados Unidos que le leí hoy, que es la razón fundamental, es no solamente me quiero quedar con el petróleo, sino que no quiero que el petróleo pueda seguir sirviendo en todo caso la continuidad del desarrollo de mi competidor, que me está rompiendo el culo. Entonces quiero evitar eso. Lo dijeron con mucha claridad. Hay una honestidad intelectual en esta brutalidad fascista, pero creo que es fundamental aclarar de que esto es simplemente una batalla y que no hay que ponerse a flagelarse por las derrotas, sino recuperar, aprender y obviamente recordar esa otra frase de que con el imperialismo no se le puede confiar ni un tantico así. Vamos a la tanda. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yo, en mi barrio ya no mando yo, ahora manda cualquiera. Somos los que habitábamos los barrios, los nacidos del barro, la soberana de la estirpe selecta de la calle, del ilustre linaje de los hijos favoritos de la libertad, seres de acento divino, de los que aprendieron a cantar por no llorar y compartieron sus sueños, su pan y su vida en un patio vecino. Somos los que sobran dentro de esta ganga, somos los que están fuera de la ley, fuera de esta ley, de la oferta y la demanda. Somos la ratatatatatatatata. Somos la ratatatatatatatata. Somos la ratatatatatatatata. Somos la ratatatatatatatata. Somos la rata de esta ciudad. Somos una plaga muy molesta, que irrita, que apesta, que estorba, hijo de tu viaje. Y cuando el sol muere en la caleta, que es plata quieta, somos una mancha en tu paisaje. Somos los graciosos arbillacones, los de las telarañas en la alcancía. Somos los que vivíamos en las casas que ahora tú tienes vacía. Trovadores de clase y moral ambigua, somos nuestros mayores, señoras y señores, unos caraduras de renta antigua. Somos los chicucos, somos los gallegos, somos los de la chirigota, la comparsa y el coro. Somos los que alquilamos tus migajas, pero a precio de oro. Somos los gaditanos, somos las gaditanas, los que nacieron donde pudieron, donde debieron y no donde les dio la gana. Somos la ratatatatatatatata. Somos la ratatatata, ratatatata, ratatatata. Somos la ratatatatatatatata. Somos la ratatatata, ratatatata, rata. Bueno, ahí estamos, pisando el tema, lo pisamos con Vicky juntos, hemos pisado el tema Aquí no mando yo, de Jesús Bienvenido. Recomiendo que busquen material de este gaditano irónico y gran compositor de Cádiz. Y de ahí nos vamos directo a una entrevista
que tenemos con Carlos Zampayo, escritor y guionista, que es el autor de novelas, relatos cortos, poesía y guiones de historietas y cine. En este caso lo vamos a entrevistar por un nuevo libro, que lo tengo aquí, lo voy a mostrar en pantalla. Una maravilla, yo he leído esto, algunos de sus en Fierro en algunos momentos. El libro este se llama Evaristo, el duro comisario que terminó siendo un personaje de historieta, un policía real que Carlos Zampayo y Francisco Solano López inmortalizaron entre sombras, traiciones y una ética inflexible. Maravilloso el libro, maravillosas las historietas, los dibujos, los guiones, inolvidables. He recordado ahora leyendo algunos de ellos cómo me fanatizaban en otro momento de mi vida. Hola Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, en principio estaba mostrando la hermosa edición que ha hecho Planeta Cómic de este libro Evaristo. Contanos un poquito la historia del libro y bueno, cuándo salió y si hay presentaciones como para invitar a los oyentes a ir a comprarlo. Bueno, el libro es realmente muy buena de edición. Bueno, paso a contestar tu pregunta. Esta historia nació en 1978 en Milán, o sea que la gestación ya tiene casi 50 años. Habida cuenta de que empezamos a trabajar con algo que ya tenía 20 años, hacía 20 años había terminado el punto alto de la carrera de Meneses, persona a la cual refiere, por lo menos tangencialmente, digamos, estamos hablando de algo casi arqueológico, pero vivo, en la medida en que habla de cosas que sucedieron, lo hace en un modo no directo, porque estas cosas sucedieron, pero no exactamente como está en el libro, en las historias. Estas son invenciones también. Ficcionando la realidad se llama, digamos, ¿no? Sí, algo así. Yo tenía 10, 12 años cuando empecé a oír hablar de este señor, de Meneses. Era un policía extraño. A mí no me gustaban los policías, pero este señor tenía un aura diferente. Por empezar, se decía que tenía una relación indirecta pero personal con los delincuentes a los que perseguía, ya que hacía tratos. Nunca se le achacó ninguna tortura, ningún apremio, nada de esto, que era típico en la época. La prensa estaba muy al tanto de que estas cosas ocurrieran, y había un contemporáneo de él que era Margaride, que después fue, creo que jefe de policía o algo así, en la época ya de López Rega, ¿no? Pero él estaba al margen, era una persona al margen. De alguna manera intentaba el poder que tiene alguno que lleva legalmente armas, pero no las usaba arbitrariamente. Y eso ahí hay un tema clave. Te interrumpo, Carlos, te interrumpo porque para compartir con la audiencia y los oyentes, ¿no? Yo leí mucho historieta y esto creo haberlo oído todo. Ahora con el libro voy a ver si lo recuerdo de la misma manera que lo leí en su momento. Efectivamente, hace las veces de un policía que, bueno, como bien se dice en la presentación, con un principio de ética, digamos, inclaudicable,
y que obviamente no responde al patrón de lo que nosotros conocimos como la fuerza de seguridad en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pero sí, en las películas que hemos visto, algunas de ellas, existen esas personas que tienen principios, que además tienen compasión incluso contra los delincuentes que combaten o que persiguen, etcétera. Y este es el caso de alguna manera de Evaristo, que está presente tanto en el guión como en los dibujos. Contanos un poquito esa dupla que hicieron con Solano López, nada más ni nada menos que otro de los dibujantes que trabajó en El Eternauta, si no me equivoco, ¿correcto? Bueno, el principal, es decir, él le dio un carácter único. Bueno, al margen de esto, te contestaré. Él apareció, en mi caso yo vivía en Milán, entonces en 1978, y pergeñaba de alguna manera la posibilidad de hacer algo con Evaristo. No sabía si un libro, una nota periodística, lo que fuera, con Evaristo Meneses. Y se lo dije inmediatamente. Y te diría que casi empezamos a trabajar inmediatamente. Empezamos en Milán, nunca trabajamos en Buenos Aires, porque vivíamos afuera. Y confeccionamos todo el asunto entre Milán, el Río de Janeiro, en fin, de España también. ¿En qué tiempo construyeron esto, Carlos? ¿En qué periodo trabajaron junto con Solano López y publicaron serialmente antes del libro estas historietas? Entre 1978 y 1981, te diría, más o menos. Yo no estaba muy al tanto de que las publicaciones acá en Argentina, porque empezamos publicando, no me acuerdo dónde, tal vez en Italia o en Francia, en España, bueno, en revistas que en ese momento todavía existían, estaban presentes. Pero no me acuerdo exactamente. No ha pasado mucho tiempo. No importa, yo lo que quiero saber es que esto tiene una impronta de hace obviamente casi medio siglo y que reivindica de alguna manera la posibilidad del vínculo con delito con eticidad, ¿no? Cosa que ha desaparecido por lo menos en gran parte de las fuerzas de seguridad, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial. Sí, bueno, pero sin duda. No, y tampoco existía aquí, no era una excepción, si es que era así, porque también podemos poner en duda que haya habido una especie de campaña de limpieza de imagen, ¿no? No lo sabemos. Claro. Pero ustedes lo conocieron a Meneses, ¿correcto? Bueno, yo lo conocí a Meneses, Solano no lo conoció. Yo lo conocí después, una vez que fuimos a hacerle una entrevista con Juan Sasturán a raíz de la publicación en Fierro. Y bueno, era un señor, dijo, yo no era este tipo, yo no soy así, muy coqueto, tenía una agencia de investigaciones privadas en la calle Córdoba, un señor menos interesante que el que inventamos, bastante menos, un señor correcto de la época, los años 80, negó todas las cosas que dijimos sobre él en esa entrevista, preguntas que le hicimos, le parecieron oportunas, en fin, nunca más lo vi. No, está bien, no, bueno, a veces obviamente la ficción logra penetrar muchísimo más en la realidad que la memoria de sus actores. Sin duda. Quizá este es el caso. Pero no, a mí me pareció muy importante charlar con vos, Carlos, porque
es un hecho importante que en nuestro país volvamos a reivindicar producciones nacionales de un género que ha sido tan importante en la formación de muchos de nosotros, como muchos otros, obviamente. Yo empecé a leer historietas, creo que debe haber sido lo primero que leí antes de la colección Robin Hood, y veo un libro de historietas y todavía me remite a esos momentos maravillosos de soledad, de un chico sentado en el piso tratando de entender esos dibujitos hermosos, ¿no? Sí, claro. ¿Estás trabajando en este momento en otro proyecto, Carlos? No, yo no estoy trabajando. Bueno, sí, he estado trabajando con Oscar Zárate en un libro sobre el chamamé. Qué interesante. Una cosa que es patrimonio inmaterial ahora. Sí, ahí hay un personaje muy interesante que yo conocí que se llamaba Jacobo Abitbol. Sí, es un bandoneonista. Sí, de origen africano, judío. Judío marroquí. Efectivamente, de Marruecos. Sí, un personaje. Es una especie de Thelonious Monk del chamamé. Es un músico impresionante. Así es. Tremendo. Así que en eso estamos trabajando. Pero cuando salga el próximo libro, invítenme a la presentación y contanos un poquito si se va a presentar Evaristo en la Feria del Libro en algún momento, así invitamos a los oyentes a participar. Me parece que en la feria, salvo que lo gestione el Planeta, no veo la posibilidad de que los autores, uno de los cuales murió, estemos presentes, salvo que el Planeta lo gestione, lo presente y lo financie. Estar en la feria es muy caro. Bueno, vamos a pedirle a Planeta desde acá, y también le llegará el mensaje de la necesidad de que un libro tan importante como esto tenga una presentación como corresponde. Carlos, te agradecemos mucho esta charla. Contá con Jugo de Limón para los próximos trabajos que vas a hacer. Es importante, nosotros reivindicamos mucho la producción de la cultura nacional, y la historieta es patrimonio también inmaterial de la nacionalidad y la identidad de nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Abrazo grande. Bueno, y acá nos vamos a una tanda, Vicky. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo: hola, Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice: hola, Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola, Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano?
de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica. Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Bueno, aquí estamos compartiendo, escuchando a Raúl Paz haciendo ¿Dónde va la vida? Y de acá directamente, sin solución de continuidad, como decían en el siglo pasado, nos vamos a nuestro conversatorio junto con Carlos Raimundi y Rocco Carbone con un tema obviamente que nos atraviesa desde el fin de semana, Venezuela en lucha. ¿Quién empieza? Carlos, buenas noches.
Hola. Lo mando al frente. Bueno, buenas noches. Bueno, esperemos poder construir un año mejor, que se desarrolle mejor de lo que arrancó, ¿no? Bueno, no, muy breve. Yo sinceramente estoy pensando en voz alta, porque me resulta muy difícil delinear conclusiones definitivas en un momento que a mí, por lo menos particularmente, me ofrece más interrogantes que certezas. Y les digo, en ese tono, la sensación personal que tengo es de estar viviendo una especie de distopía, digamos, ¿no? Como es de esas películas o obras de la literatura fantástica, ¿no? Donde se engendra una criatura monstruosa que no se entiende bien, ¿no? Son esos acontecimientos que desde los paradigmas o de los parámetros lógicos y éticos que uno está acostumbrado a moverse, está convencido de que no podrían suceder, y sin embargo sucede, ¿no? Así que esa es la sensación que tengo. Yo creo que se acaban de quebrar todas las reglas, es decir, y sigo pensando en voz alta, no tengo armado ningún discurso, que está como ganando a escala mundial esa sensación que tenemos con Milei a escala interna, ¿no? De que todo es posible. Y la verdad que aún quienes creemos que vivimos en un orden injusto y que por lo tanto queremos cambiar muchas estructuras de ese orden injusto, estamos convencidos de que hay que mantener un mínimo nivel de organización, de reglas, de valores. Y la actitud de Trump, no solamente con lo de Venezuela, sino toda su actitud, está demostrando la ruptura absoluta de todas las reglas. Entonces creo que hace falta, como en las soluciones épicas a las películas o a las obras literarias distópicas, una especie de unión de toda la humanidad más sensata, ¿no? de toda la humanidad que quiere todavía preservar algunos valores éticos, ¿no? Ese es el marco que me da. Después sí podemos hablar más de los detalles de la operación y todo lo que hay detrás, pero me parece que tenemos que impedir que el mundo sea ganado por la ruptura absoluta de las reglas del derecho, de las reglas de las normas de convivencia, de organización de la sociedad. Bueno, sigo yo. Un gran saludo al mundo libre y revolucionario y socialista, eso me gustaría decir ante todo. Y dos palabras para empezar este conversatorio podrían ser angustia y lucha. Pero aún así, angustiados, angustiadas, estamos en lucha. Y desde mi punto de vista, al menos, este conversatorio es un emergente de nuestra lucha emancipatoria. Y esta lucha tiene características nacionales, latinoamericanas e internacionales. En Caracas y en América Latina asistimos a un atropello imperialista. Asistimos a una práctica criminal, un secuestro. Un secuestro es una práctica criminal, eso me gustaría subrayar enfáticamente. El imperialismo siempre fue un poder del horror, eso lo sabemos, pero ahora está atravesando su momento político fascista. Ahora, no somos los únicos en hablar de imperialismo en su fase fascista. El sábado pasado, en muchas ciudades de América Latina, entre ellas Buenos Aires, se hicieron muchas manifestaciones en solidaridad con Venezuela. Ahora, una gran manifestación tuvo lugar en La Habana. Y allí el presidente Díaz-Canel efectivamente habló de imperialismo en su fase fascista.
Y de eso, me parece que algo sabe la Revolución Cubana, con su historia vibrante de luchas, con su historia vibrante de resistencias. Ahora, el aparato militar del imperialismo en su fase fascista, lo vimos, ha bombardeado Caracas y ha secuestrado al presidente constitucional de la República Bolivariana en el corazón de las tinieblas, en la noche, a Nicolás Maduro Moros, ¿no? Acusado de narcoterrorista y de tráfico de drogas. Acusación que no fue probada en ningún tribunal. Ahora, no contento con esto, el imperialismo en su fase fascista también secuestró a Cilia Flores. Cilia es la primera dama, lo sabemos, pero también es un personaje político destacado de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, para no abundar, fue Procuradora General de la República, diputada de la Asamblea Nacional, jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de la Asamblea Nacional. En fin, Maduro es sindicado, ha sido sindicado de narcoterrorista, y esa acusación, que insisto, no fue probada, se extiende también a Cilia, casi por el mero hecho de ser su esposa, ¿no? La esposa de Maduro. Ahora, desde mi punto de vista, esa extensión demuestra que el imperialismo en su fase fascista no respeta nada, como decía Carlos. Y el imperialismo en su fase fascista ha violado la Carta de Naciones Unidas. Y aquí quiero historizar un poquito. La Carta de Naciones Unidas fue firmada en junio del 45, no en Vladivostok, ni en Moscú, ni en Ekaterimburgo, sino en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, California. Y esa carta entró en vigencia en octubre del 45. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Carta de Naciones Unidas? Mantener la paz y la seguridad internacionales. Promover el desarrollo social y económico, proteger los derechos humanos en el mundo. Bueno, todo eso ha sido violado. Y como decía Carlos, ha sido violado también el derecho internacional. Y al secuestrar también a Cilia Flores, el imperialismo en su fase fascista no respeta siquiera los límites mínimos del decoro. Ahora, yendo un poco, para entrar un poco en diálogo con lo que decía Carlos, toda persona digna tiene que denunciar esta infamia, debe denunciar esta infamia. Toda persona digna debe resistir esta fuerza del odio, debe resistir la brutalización de las fuerzas de la guerra. Maduro se ha declarado hoy en día en un tribunal prisionero de guerra. Debe resistir esa persona digna, toda persona digna, la fuerza de la muerte, el poder oscuro del fascismo. Ahora, toda persona digna en el mundo y en América Latina tiene que luchar con los medios que tiene más o menos a disposición para que este poder, el imperialismo en su fase fascista, insisto, vuelva a la catacumba de la historia y que sobre Venezuela circule la verdad. Ahora, una verdad es que una de las racionalidades del imperialismo en su fase fascista consiste en el engaño sistemático, lo que llamamos fake news. Ahora, si hay dos países en América Latina en los cuales el narcotráfico es insignificante, son Cuba y Venezuela. Ahora, eso no lo digo yo, lo dice Pino Arlacchi, es un italiano, pero es un reconocido sociólogo, especialista en cuestiones de narcotráfico, especialista en cuestiones de poder mafioso. Este buen señor Pino Arlacchi fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y fue también director ejecutivo de la ONUD, que es el programa de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Ahora, ¿qué dice Arlacchi? Que la Venezuela chavista ha seguido el modelo cubano en la lucha en contra del narcotráfico, en contra de las drogas. Ese modelo que fue iniciado por el propio Fidel. ¿En qué consiste? Cooperación internacional, control territorial, represión de la actividad criminal. Y dice Arlacchi, ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás extensiones de tierras cultivadas con coca y controladas por grandes delincuentes. Palabra de Arlacchi. Termino con esta idea, que la incursión del imperialismo en su fase fascista no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con los derechos humanos, ni con la prevención del narcotráfico. Se trata, lo que vimos en Caracas, la expresividad de un poder de subordinación, de un poder de dominio total que se organiza alrededor de una idea. Esa idea es el antagonismo radical.
Entonces, el imperialismo en su fase fascista, ¿qué quiere hacer desde mi punto de vista, al menos si no me engaño? Quiere arrasar con toda expresividad política, emancipatoria o revolucionaria que se ubica por fuera del campo de fuerzas del imperialismo en su fase fascista. Y yo creo que encontramos 3 ejemplos de ese poder. Uno es Gaza, con su genocidio. Uno lo podemos ubicar en la Argentina, con la prisión de Cristina, y otro ejemplo es efectivamente en Venezuela, con el secuestro de Maduro. O sea, expresividades que se ubican por fuera del espectro del imperialismo en su fase fascista, y por ende esas 3 expresividades son bombardeadas, se organiza un genocidio, como Cristina son metida a presa, o como con Maduro es secuestrado. Entonces, una tarea ineludible del campo de la emancipación, de la igualdad, del campo nacional y popular, ¿cuál es esa tarea? Yo diría que es afirmar el derecho a la paz, el derecho a la soberanía, el derecho a la solidaridad, el derecho nada menos que a la vida, el derecho de una América Latina libre, porque la ignominia de otra Gaza en nuestro continente ni siquiera puede ser imaginada. Sí, antes de que sigas, Carlos, yo leí antes en la columna inicial de hoy un fragmento de la postura del delegado de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad hace un rato, y lo leo nuevamente porque es de un nivel de claridad meridiana de este principio que Rocco remitía como fascista. Textual: este es el hemisferio occidental y no vamos a permitir la presencia de competidores y rivales de Estados Unidos. No podemos dejar las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de un adversario de los Estados Unidos. Más claro, Carlos, ¿qué opinas? Sí, mira, me lo sacaste de la boca, porque yo mientras lo iba escuchando a Rocco, anotaba aquí en un pequeño machetito que tengo. Mira, siendo seguramente con la columna tuya o con la editorial tuya, Jorge, porque además leí la nota que escribiste ayer o antes de ayer, y siguiendo con la línea de Rocco, todo esto se fue preparando. Yo creo que no tenemos que subestimar la capacidad de coordinación, de planificación y de financiamiento que tienen estas cosas a nivel internacional. A nivel internacional. Ustedes fíjense que un par de días antes del operativo, Milei saca el decreto por el cual reforma la CIDE y convierte a cualquier manifestante de la Argentina en favor de la soberanía de Venezuela en un activista del terrorismo, ¿no? Y al mismo tiempo salió a convocar a una internacional de partidos de ultraderecha. Quiere decir que hay un nivel de coordinación de todas estas cosas. Pero en el plano internacional se fue preparando con el ocultamiento, el silenciamiento del genocidio de Gaza, de la masacre de Sudán, de los distintos bombardeos quirúrgicos que hicieron los Estados Unidos en otros lugares, y la humanidad va naturalizando estas prácticas. La ilegalidad es flagrante en todos los niveles, porque ustedes fíjense que primero, por ejemplo, la justicia de los Estados Unidos, que yo creo que no es en absoluto más seria ni más imparcial que la justicia de cualquiera de nuestros países. El presidente Trump, 15 días antes de terminar su primera presidencia, llenó las vacantes que faltaban en la Corte Suprema de los Estados Unidos con una militante de antiderechos, antiaborto, ultraconservadora, cuando eso le hubiera correspondido al gobierno siguiente. Tenemos el caso de la jueza de Wall Street que condenó a la Argentina por el juicio de YPF. Y tenemos en este momento, Trump está siendo
procesado en una de las tantas causas que tenía, pero en la causa por su relación con Epstein, ¿no? Por delitos sexuales, y sin embargo no hay, está tratando amañadamente de evadir todos los cargos en esa causa, donde todos los días le están saliendo pruebas o indicios inéditos, y acaba de indultar a un expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también acusado de narcoterrorista. Ahora, el caso de Hernández, como mínimo, fue apresado por la justicia de su país, extraditado a los Estados Unidos en función de un tratado legal y juzgado por los cargos que tenía en Estados Unidos. Pero resulta que el presidente Maduro costó, a pesar de que fue quirúrgico el operativo, costó más de 100 muertes. Costó la violación del territorio, la infiltración, y lo hizo después de otras ejecuciones ilegales, porque no nos olvidemos de los muertos de las lanchas pesqueras de las semanas anteriores, sin proceso, sin juicio, sin una acusación formal. Entonces, acá se están rompiendo todos los pactos de la civilización. Es a ese nivel de grave lo que está sucediendo. Y lo último que digo, que también lo dijo hoy el representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Claro, tenemos un problema porque los que vivimos en los territorios de América Latina estamos convencidos de que los recursos naturales que están bajo la tierra, ya sea minería, hidrocarburos, cultivos, pesca, lo que sea, son recursos nuestros. Y si hay una empresa que los tiene que ayudar a rescatar, a procesar, a refinar y demás, tiene que llevar una ganancia por eso, pero la base de la renta es de los países que tenemos esos recursos. Los Estados Unidos piensan lo contrario. Los Estados Unidos piensan que el petróleo que hay en América del Sur y las tierras raras y el oro es de ellos, y que quien les robó fue el gobierno venezolano cuando nacionalizó las empresas, ¿no? Entonces estamos, la verdad, por eso digo que estamos en el medio del paroxismo. Entonces tiene que haber una unidad, una apelación de unidad de la sensatez, de unidad de ciertas reglas. Eso es lo que ha puesto en juego este salvajismo, ¿no? de esta extralimitación, esta desmesura que yo no encuentro palabras para calificar de lo que está tratando de hacer Trump con el mundo, ¿no? Rocco. Sí, dos ideas muy rápidas. La actividad petrolera venezolana tiene un origen venezolano, tiene un origen nacional. ¿Por qué? Por la fuerza de trabajo que la hizo prosperar, que es una fuerza de trabajo nacional. Y luego hay otra cosa. En América Latina, si pensamos por ejemplo en la gran literatura latinoamericana, cuando se habla de la novela del petróleo, el ciclo de la novela del petróleo, estamos hablando efectivamente de un ciclo cultural venezolano. Esa novela del petróleo no fue escrita en Miami, fue escrita en Caracas. Eso para ir un poco, para poner una palabra en función de lo que decía Carlos antes. Y luego, otra cosa, compañeros y compañeras, vamos a ser objetos de muchos manoseos. Nuestro campo va a ser objeto de mucho manoseo. Y me parece que no es el momento de dudar y de denunciar que efectivamente el presidente constitucional de Venezuela es Maduro, que debe ser liberado por Estados Unidos, y el momento transicional con el nuevo gobierno o con el gobierno transicional de Delcy Rodríguez se constituye en este momento como una resistencia en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Me parece que no tenemos que tener dudas acerca de lo que está pasando y que nuestra energía tiene que estar dirigida en contra del imperialismo en su fase fascista. Quiero aclarar una cosa chiquita, ¿no? Que vi recién
yo leo Foreign Affairs, una revista de derecha importante donde claramente se expresan estos personajes del mainstream. Y hoy leí una nota que hace referencia a los problemas que puede llegar a tener Estados Unidos, incluso si hipotéticamente logra controlar, como hizo por momentos en Siria e Irak, pozos petroleros en el marco de invasiones acotadas a esas zonas, porque hay contratos comerciales existentes con la República Popular China. Y esos contratos, por supuesto que China los ha hecho valer hasta ahora en varias ocasiones, incluso haciendo que pasen algunos buques, y lo dice el Foreign Affairs, digamos, que tiene buena información respecto a Washington, ¿no? Que tuvieron que dejar pasar esos buques petroleros con millones de barriles porque están en el marco de contratos establecidos entre empresas empresas chinas, y Venezuela. Con lo cual, también, incluso en la lógica comercial brutal que pretende imponer Trump, tarde o temprano se va a enfrentar también a esa realidad de que tiene que respetar o enfrentarse ya directamente y robarle no solamente a los venezolanos, sino también quebrar los acuerdos que Venezuela realizó con la República Popular China. Jorge y Rocco, ¿me permiten 20 segundos? Sí, si tenemos un ratito quiero extenderlo porque hoy da para más. Porque acá, lamentablemente, ha quedado demostrado que cuando se hablaba de la legitimidad de las elecciones en Venezuela y se hacían reclamos por el procedimiento electoral y la exhibición de las actas y todas estas cosas, ha quedado absolutamente claro que toda esa parafernalia que inventó la prensa occidental no tenía nada que ver con la legitimidad de las elecciones. Tenía que ver con ir preparando el clima de deslegitimación del gobierno. Por eso, afortunadamente, vos fijate que el presidente Lula no reconoció a Maduro, pero sí reconoció a Delcy Rodríguez. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente, lo mismo que el presidente Petro. ¿Por qué? Porque finalmente, primero porque hay un gobierno que si vos tenés que hacer un trámite en Venezuela, tenés que ir al gobierno que está. Si tenés que legalizar un título, enviar una remesa, registrar una patente, tenés que ir al gobierno que tiene el control sobre el territorio. Y ese gobierno es el de Maduro, en este momento el de Delcy. Primero, hay un principio de realidad elemental. Pero segundo, hay un principio de legitimidad. Es decir, lo que estaba en juego no era un procedimiento electoral, era el imperialismo versus la soberanía. Por eso era tan importante que los dirigentes del campo popular en América Latina hiciéramos un frente muy sólido antiimperialista y no caer en la trampa de la prensa que nos exigía normas procesales cuando lo que estaba en juego era estos valores que estamos discutiendo lamentablemente ahora en estas condiciones, ¿no? Rocco y Carlos, tengo una comunicación con nuestro común amigo Sergio Rodríguez Gelfenstein desde Caracas, ya planteada. Les agradezco muchísimo. Tenemos que seguir pensando y ayudando a pensar a compañeros también y compañeras que hoy están confundidos, atemorizados, choqueados y que con esta lógica se pretende desmoralizarnos. Así que es muy importante, creo yo, escucharlos a ustedes, sus reflexiones y que podamos seguir pensando colectivamente para defendernos juntos frente a esta brutalidad imperial. Los despido con un gran abrazo y estamos en contacto. Abrazo enorme, buenas noches. Un abrazo. Chao, Carlos, abrazo grande. Bueno, nos vamos directamente, no sé si Vicky a una tanda o directamente al contacto con Sergio, que ya lo tengo aquí en pantalla, a nuestro hermano Sergio Rodríguez Gelfenstein desde Caracas, con quien estuve en contacto estos días y me ayudó mucho a entender y a calmarme también, quiero decirlo, con mucha precisión respecto a cómo estamos viviendo esta situación tan trágica para todo nuestro continente. Hola Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, saludos, buenas noches.
Bueno, la realidad es que sos importantísimo para nosotros, más allá de conocer tu capacidad para poder objetivar la situación, sino porque estás nada más ni nada menos que en el centro de la información global en este momento, que es la República Bolivariana. Contanos cómo estás viviendo vos esta situación. Como recibí un mensaje tuyo que me pareció muy importante, que me gustaría que comentes al resto de la audiencia también. Hola Jorge, buenas noches. Bueno, aquí estamos vivos, que es muy importante, sobre todo porque uno de los misiles democráticos enviados por Estados Unidos estalló a 500 metros de mi casa. Y bueno, tuvimos que tomar medidas urgentes porque se cortó la luz. Tuvimos que sacar a mi hijo y ponerlo en la parte de atrás de la casa por el temor de que se pudieran reventar vidrios y caerle o lo que era peor, que explotara la onda de choque, explotara y se destruyera parte de la casa o la casera. En las cercanías hubo viviendas que sufrieron daño. En este momento la situación es de casi absoluta normalidad, salvo ya se restituyó prácticamente, yo diría un 90% de la electricidad. Quedan unos pequeños lugares donde todavía no hay luz, porque atacaron uno de los objetivos fueron las torres de transmisión eléctrica, que las atacaron directamente con misiles. Y lo otro también es que se han producido compras nerviosas y ha habido colas importantes en los supermercados, en las farmacias, etcétera. Y eso, aunque hoy disminuyeron las colas, los supermercados están bastante desabastecidos porque prácticamente la gente los vació. Aparte de eso, yo diría que la situación es bastante normal, no solamente en términos estratégicos, sino que en términos tácticos. Hay un control territorial de los mecanismos de defensa integral organizados por el pueblo armado en relación con la Fuerza Armada, no en una actitud de loqueras ni de gente que anda haciendo lo que quiere, sino que en el marco de los planes que se han establecido para la defensa integral de la nación en caso de una situación como esta. Estos 2 días básicamente han estado encaminados a garantizar la continuidad del funcionamiento constitucional del Estado y del gobierno. Por ello, inmediatamente después del secuestro del presidente Maduro, se puso en funcionamiento un decreto que él mismo había aprobado para que se pusiera en funcionamiento en caso que ocurriera una situación como esta, que es un decreto que está inmerso en la Constitución, que es un decreto de conmoción exterior, que no llega a ser la aplicación de una ley marcial, a pesar que estamos en guerra, pero que restringe algunas libertades en función de que somos un país agredido, y que el presidente Trump anunció que era posible un segundo ataque e incluso anunció que una de las posibilidades de ese ataque era asesinar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. O sea, se está anunciando como una política de Estados Unidos oficial, enunciada por su presidente, el asesinato de una jefa de Estado en función. Bueno, una vez realizado eso, había un tema que era muy importante discernir, que era si la ausencia del presidente Maduro era temporal o era permanente. Porque si la ausencia del presidente Maduro era permanente, la Constitución dice que como esta ausencia está produciendo en sus primeros 4 años de gobierno, había que convocar elecciones en 30 días. Y eso entonces se llevó a la discusión de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, en particular de la Sala Constitucional, que estableció que la ausencia del presidente Maduro es una ausencia temporal, que no hay causal
las causales son muerte del presidente o una incapacidad manifiesta dictaminada por una comisión médica, pero que en ningún caso el secuestro es una causal de la ausencia definitiva. Entonces, en la medida que el Tribunal Supremo de Justicia falló, eso permitió que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera provisionalmente, interinamente, como encargada de la presidencia. O sea, el presidente de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro, en el marco de la Constitución de Venezuela, no de la Constitución de Estados Unidos, porque aquí no impera la Constitución de Estados Unidos, aquí impera la Constitución de Venezuela. Y en el marco de la Constitución de Venezuela, el presidente sigue siendo Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez es la vicepresidenta ejecutiva encargada de la presidencia. Una vez realizado estas dos acciones, a continuación hubo una reunión del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, formado por los más altos mandos militares y civiles del país, los ministros vinculados al área de seguridad, los poderes del Estado. Acuérdate que en Venezuela hay 5 poderes del Estado, no 3 como en todos los países. O sea, además de ejecutivo, legislativo y judicial, está el poder moral y el poder electoral. El poder moral está constituido por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el Defensor del Pueblo. Ellos configuran, junto al alto mando militar y los ministerios vinculados a la seguridad y la defensa, el Consejo de Defensa Nacional, que se reunió para analizar la situación del país y tomar medidas en función de la continuidad de la agresión de Estados Unidos, porque esto no ha cesado. A continuación, ayer se produjo la primera reunión del Consejo de Ministros, ya presidida por la presidenta encargada, en la cual se trazaron las principales tareas políticas económicas, y de seguridad que el gobierno debe implementar a partir de la decisión del Consejo de Defensa Nacional. Y hoy, en un evento no vinculado a los hechos del 3 de enero, sino que es un evento marcado por la Constitución, que dice que cada 5 años, el 5 de enero, debe tomar posesión la nueva Asamblea, o sea, el nuevo Poder Legislativo, que fue elegido en las elecciones pasadas, de manera que hoy se inauguró el quinquenio legislativo de la nueva Asamblea Nacional. Y este proceso de institucionalización del funcionamiento del Estado del Gobierno debe culminar el día 10, o sea, el sábado, porque también por mandato constitucional, los días 10 de enero, el presidente debe informar anualmente a la Asamblea Nacional de la gestión del año que ha concluido. Bueno, eso lo iba a hacer el presidente Maduro y ahora lo va a hacer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Así que hemos concluido, digamos, las tareas fundamentales para dar continuidad en la ausencia temporal del presidente, dar continuidad a la gestión del gobierno y del Estado. Sergio, te quiero hacer una consulta en el prólogo de Jugo de Limón de hoy, en la editorial que hice, porque Sandra está de vacaciones. Comenté y hice de alguna manera un reconocimiento a la honra y a la dignidad y el heroísmo de los 32 cubanos fallecidos, y hice referencia a cómo la sangre de los cubanos riegan de luchas dignas África y América Latina desde hace mucho tiempo. ¿Qué reflexión haces de esa tragedia de compañeros militantes, probablemente militares, que han muerto en combate? Bueno, cubanos y venezolanos murieron juntos. La cifra de venezolanos muertos es superior incluso a la de los cubanos. Eso forma esa cooperación
forma parte de los mecanismos de cooperación entre Cuba y Venezuela desde la época del comandante Chávez. ¿Cuántos muertos hubo en total aproximadamente? Todavía se está investigando, pero la cifra que yo manejo es de alrededor de 80. Uh-huh. Lo que pasa es que los ataques fueron en varios lugares del país y hay civiles también asesinados. Claro. Esto que sucedió cerca de tu casa, por ejemplo, con un misil. Exacto. Por supuesto, la mayor parte de los caídos son compañeros venezolanos y cubanos que están en la seguridad del presidente, que se enfrentaron. Hay que decir, Jorge, porque aquí nuevamente Trump mintió, hay que decir que los estadounidenses estuvieron muertos y heridos. Eso que dijo Trump de que habían tenido un solo herido, eso es falso. Ellos recogieron un compañero sobreviviente, logró ver cómo recogían sus cadáveres y se los llevaban. Uh-huh. Y hoy ya se supo que los heridos fueron llevados a Puerto Rico y en vuelo secreto desde Puerto Rico los llevaron a un hospital en Texas bajo total y absoluto silencio. Claro. La desmoralización es básicamente creer que son, inmortales, ¿no? Es ese viejo principio que han utilizado también en la conquista de América, ¿no? Esconder los caballos para hacerles creer a los pueblos originarios que los caballos eran inmortales. Sí, pero además de eso hay un factor de carácter jurídico. Esta es una acción ilegal en términos de la ley interna de Estados Unidos. Claro. Esta es una acción de guerra no aprobada por el Congreso. Por el Congreso. Entonces, una acción de guerra no aprobada por el Congreso que produce muertos, ¿cómo lo explica? Va a tener Trump que asumir la responsabilidad y por eso los esconde, porque él va a tener que asumir la responsabilidad sobre esos muertos, que es el tema de la polémica hoy más importante en Estados Unidos. Claro. Hay una gran cantidad de representantes y senadores y gobernadores, alcaldes, tanto demócratas como republicanos, que no lo hacen por amor a Venezuela ni por amor al presidente Maduro, sino que lo hacen porque esto que está ocurriendo está significando un rompimiento del sistema político en Estados Unidos, de la institucionalidad política de Estados Unidos. Y si bien es cierto que a ninguno de esos senadores o representantes les importa que maten gente en cualquier lugar del mundo, sí le importa que maten estadounidenses y sí le importa que si van a asesinar, lo asesinen en el marco de la ley. Entonces, el hecho de que Trump esté asesinando al margen de la ley, eso sí es inaceptable para el sistema político de Estados Unidos, y hoy hay un cuestionamiento gigantesco, ya no solamente dentro del pueblo de Estados Unidos. Hoy las encuestas señalan que un 70% del pueblo de Estados Unidos rechaza esta acción, pero entonces ya también hay una opinión distinta, la opinión pública piensa distinto, y las élites, el Congreso, ya está emitiendo opiniones muy contundentes, incluso se está hablando de un impeachment al propio Trump. Última pregunta que te hago por hoy, porque voy a requerirte en estos días que tenemos mucha ansiedad por tener un contacto directo con Caracas. ¿Cómo ves los escenarios de corto plazo desde tu perspectiva de analista internacional en la continuidad jurídica de Venezuela y en la brutalidad imperialista de Trump? Mira, lo primero que hay que ver en el cortísimo plazo, que era esta semana, se necesitaba que el Estado siguiera funcionando, que funcionaran las normas constitucionales, que se garantizara el imperio de la ley, que lo que ocurriera se hiciera en el marco de la Constitución, y todo ello ha ocurrido. Ahora se trata de echar adelante 3 tareas fundamentales. Una es seguir dando continuidad al funcionamiento del gobierno y del Estado. En segundo término, a seguir haciendo funcionar la economía. O sea, la tarea económica es una tarea hoy de primer orden,
Venezuela cerró como el país de América Latina con mayor crecimiento económico en el año 25, a pesar de sanciones, a pesar de bloqueos, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Fuimos el país que más creció en América Latina y eso lo debemos seguir manteniendo y ampliando en las condiciones que sean. Y en tercer lugar, garantizar la seguridad interior del país y la seguridad exterior del país, para lo cual las Fuerzas Armadas se encuentran totalmente desplegadas y en una alianza con el pueblo que también se encuentra hoy militarmente preparado para rechazar cualquier intentona que se produjera. Si tú te acuerdas, Jorge, yo he dicho, revisé, lo dije por primera vez el 19 de agosto, que era muy improbable que Estados Unidos produjera una invasión en términos clásicos. Eso no se veía porque ellos no están dispuestos a poner muertos. Y una invasión tiene que concluir con la ocupación de terreno, con la ocupación del territorio. Y yo dije, si te acuerdas, que lo más probable era que hicieran algunas operaciones quirúrgicas, con objetivos militares, y dije una posibilidad muy cierta que era el secuestro del presidente Maduro. Bueno, entonces, como recordaba eso, te necesitamos estos días, te vamos a molestar porque la verdad que es muy importante tener esta visión también in situ, pero además no solamente en tanto vos analista y académico, sino en tanto obviamente militante popular que nos da confianza para preguntarte algunos temas de fondo. La última, referido justamente a esto que estabas contando de escenarios posibles de corto plazo, digo, ¿a qué nos tenemos que estar preparados para tratar de solidarizarnos en el resto de los países de América Latina respecto a lo que sucede en la República Bolivariana? Mira, Jorge, yo no, tal vez sea una deformación profesional, pero yo no veo esto aislado de lo que está ocurriendo en otros lugares del planeta. Aquí estamos en un proceso de crisis del sistema de dominación hegemónica de Estados Unidos, de Occidente y del capitalismo. Yo creo que en el día de hoy han ocurrido cosas, en el día de ayer y hoy han ocurrido cosas extraordinarias que jamás nosotros supusimos que podían ocurrir en plazos tan cortos. Primero, una gran movilización mundial en el apoyo de toda África, 8 o 10 ciudades de Italia movilizadas, en París un acto extraordinario, una marcha gigantesca en Chicago. En casi todos los países de América Latina ha habido manifestaciones de apoyo a Venezuela, que ha sido realmente hermoso, ha sido muy reconfortante. Pero se están generando otras cosas interesantes, porque hoy hubo una concentración en Nueva York, en la cárcel donde está el presidente Maduro, de apoyo al presidente Maduro. Eso es una cosa. Una segunda cosa es la actitud que tuvo el presidente Maduro hoy en el tribunal en Nueva York, que no fue la de una persona derrotada, vencida, expresó dignidad, expresó confianza, no manifestó ningún tipo de duda frente a lo que él era y lo que él representaba, y eso empezó a generar una corriente de opinión. Había 30 periodistas dentro de la sala, había 100 personas dentro de la sala, había 30 periodistas, y hasta los periodistas de CNN, un canal que no precisamente se caracterizan por amar a Venezuela, tuvieron que manifestar su opinión y su impresión favorable. Pensaron encontrar un hombre derrotado, destruido, vencido, y se encontraron a alguien en una situación totalmente distinta, y eso ha comenzado a generar dentro de Estados Unidos una corriente de opinión favorable. En tercer lugar, Jorge, hubo una gran cantidad de prestigiosos despachos de abogados y universidades, facultades de derecho, que manifestaron su voluntad de defender al presidente Maduro.
finalmente se decidió un abogado, un gran abogado, que fue el que defendió al periodista Assange y que logró su liberación. Y también para la primera dama, otro periodista también de mucho renombre, muy prestigiado en Estados Unidos. Y el hecho de que estos abogados hayan tomado la decisión de defender a Maduro, más allá de la decisión profesional que significa, bueno, en el marco del derecho, que todo persona tiene derecho a la defensa, manifiesta que la posibilidad de que aquí se podía producir un juicio político contrario, un juicio político a la mentira sobre el narcotráfico, a la mentira sobre el tema de las deportaciones, etcétera. Y una cuarta cosa que quiero decir, Jorge, es que estamos a puertas de una situación que no sabemos qué va a pasar, que es la amenaza de Trump de invadir Groenlandia. No es que yo quiera que se invada Groenlandia, yo no quiero que ellos pasen por lo que pasamos nosotros, para nada. Pero si ello ocurriera, estaríamos hablando de que estarían invadiendo territorio soberano de Dinamarca y por tanto territorio soberano de la Unión Europea. Entonces vamos a ver cómo juzgan los organismos internacionales, cómo juzga la opinión pública un hecho como ese. Eso ha llevado a una cosa insólita, para que te des cuenta las cosas insólitas que han pasado en estos 2 días, a una cosa insólita que es el primer ministro de Gran Bretaña, Starmer, diciendo que Estados Unidos debe explicar su acción en Venezuela. Una cosa totalmente insólita. Entonces, Jorge, con esto concluyo, se están manifestando una serie de hechos en solo 2 días. En solo 2 días se están manifestando una serie de hechos que sobrepasan a Venezuela, que sobrepasan a América Latina y que están generando una corriente. Mira, en algunos países muchas organizaciones políticas de la izquierda y del movimiento social que tenían graves contradicciones y que no podían reunirse, se reunieron en torno a la solidaridad con Venezuela y en torno a la solidaridad con el presidente Maduro. Entonces, como estaba leyendo un artículo justo cuando empezó el programa, que ese artículo señala precisamente como que este hecho tal vez sea el momento del inicio de una nueva etapa en la lucha de los pueblos. Te tengo que cortar, Sergio, porque tengo que ir ya a las cartas y a los mensajes. Te súper agradecemos, vos sabés lo importante que es tu palabra para nosotros en Argentina. Acá te siguen por streaming de distintas partes del mundo también, así que seguramente te volveremos a molestar con asiduidad. Sabemos de tu compromiso, sabemos de tu activismo, sabemos además de tu lucidez para abordar estos temas, así que inmensas gracias. Y en mi caso y en el de muchos que nos están oyendo, que están mandando mensajes, lo estoy viendo acá en pantalla, solidaridad enorme para el pueblo bolivariano de Venezuela, para vos, para todos aquellos que a lo largo y ancho del mundo están repudiando al fascismo en su versión trumpista. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge, y quiero terminar transmitiéndote que hemos sentido la solidaridad y la movilización del pueblo argentino y que nos sentimos mucho más hermanados que nunca, argentinos y venezolanos, en esta lucha común que estamos librando. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Nos vamos a los mensajes directo, porque tengo muy poco tiempo. En 3 minutos voy a intentar hacer un raconto. Hola, Jorge, y espero que Sandra está descansando seguramente. Rodolfo de Santiago dice: imagino que Trump ahora se sancionará económicamente a sí mismo. Empresas como Coca-Cola, McDonald's, de valores éticos sublimes, sacan a todas sus plantas y operaciones de Estados Unidos. Se prohíben las deportaciones de Estados Unidos en todas competencias internacionales, y Bruselas congelará los fondos y empresas de Estados Unidos, tal cual están haciendo con Rusia. Lo mínimo a hacer inmediatamente bajo exigencia explícita de toda la comunidad internacional. Se refiere obviamente Rodolfo de Santiago a lo que el mundo no va a hacer, porque o le teme al imperio o es cobarde frente a él. Eso es respuesta mía. Elena Montserrat, seguimos
¿Seguiremos nosotros? Es una buena pregunta que se hace Elena. Tenemos lo que quieren los yanquis y no tenemos poder bélico para defendernos. Y aunque lo tuviésemos, no podríamos con ellos. Y un presidente entregador de rodillas. Hay que construir defensas populares y nosotros tenemos a la OTAN metido en nuestro territorio en las Malvinas. Le respondo a Elena, y obviamente que lo único que uno pierde es la dignidad cuando se entrega a los intereses transnacionales, en este caso del imperio. Hola Jorge, una tarea cotidiana es cómo crear poder político y liberación social en Argentina, dice Héctor, coincido totalmente. La construcción moral de un pueblo en su unidad de defensa de los intereses colectivos por fuera de los intereses, contra los intereses minoritarios, articulados con el imperio y la lógica colonial, es el gran desafío desde 1810 hasta acá. Hemos tenido en algunos momentos, nos hemos acercado, hemos perdido, pero no nos cejaremos, obviamente, incluso hasta que se nos vaya la última respiración de nuestra vida. Hola Jorge, besos a Sandra. Este es un mensaje de Rubén de Lomas de Zamora. Tengo un minuto más. Una consideración: dentro del Estado venezolano hubo un acto de traición. Yo, igual que dice Sergio Rodríguez Gelfestein, creo que ahora es el momento de ver qué nos une, cómo podemos defendernos, y en todo caso la historia se encargará de las traiciones. Buenas tardes, me llamo Carlos Fiorini, tengo 70 años, soy jubilado y espero que mi granito de arena solidario los ayude. Un abrazo grande para todos los integrantes de mi radio del alma. Saludos, dice Carlos. Un fuerte abrazo, Carlos Fiorini. Excelente, Jorge. Hoy lo escuchaba Sergio Rodríguez indignarse porque se dice detención de Maduro. Es muy difícil escuchar voces confiables. Gracias y feliz año para vos y tu gente querida. Estimado Jorge, creo que es el último. Estados Unidos se tuvo que retirar de Somalia en el 93 cuando los somalíes mataron a soldados yanquis. Estas imágenes aterrorizaron a la opinión pública. Eso hay que mostrar las víctimas norteamericanas, dice Fernando de Quilmes. Y la última: de repente escucho Yalta y recuerdo un párrafo atribuido a Churchill que había sido emitido en aquel conciliábulo referido a la necesidad de contener el progreso industrial de Argentina. Contestación mía, Hugo de Chacarita: eso es falso, Churchill nunca lo dijo, no está en ningún documento, etcétera, pero si no nevero, ven trovato. ¿Qué quiere decir? No lo dijo, pero sabemos que Churchill y toda la lógica de Europa Occidental, Estados Unidos, siempre quisieron que Estados Unidos sea un país dependiente, pobre, sin desarrollo industrial, tecnológico ni científico, porque de lo contrario, integrado a América Latina, hubiese sido una potencia, cosa que vamos a poder ser sin duda, porque la historia no termina con nosotros. Amigo Elbo, estamos ante una guerra llevada a cabo por Estados Unidos, y le pregunto si China, que tiene la mayoría de los bonos yanquis, la saca del mercado, puede hacer una eclosión financiera. Lo podría hacer efectivamente. Mi apoyo incondicional al compañero venezolano y a su pueblo, dice Antonio de Liniers. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos, nos escuchamos mañana acá en Jugo de Limón. Chau, chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Aquí Adrián Stoppelman para anunciarte que llega mi nuevo